sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes en esta mañana la conferencia Hacia dónde va la humanidad. Porque no cabe duda que en el siglo XXI nos encontramos rodeados de acontecimientos extraordinarios y a la vez atemorizantes, porque el mundo parece que ha comenzado a ser sacudido desde sus cimientos. Por cierto, me acaban de comunicar hace 5 minutos que acaba de temblar en México. Dice, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 25, miren que no desechen al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta palabra profética del libro de los Hebreos nos habla de que realmente Dios está comenzando a sacudir el mundo, no solamente en el área física, sino también en el área emocional y espiritual. Este es el área más importante y el tiempo más peligroso para todos aquellos que nos llamamos cristianos, porque a través de todos estos acontecimientos que están sacudiendo inclusive la fe de muchos de ustedes, va a probar si ustedes son realmente hijos e hijas de Dios. En estos tiempos la iglesia va a ser sacudida para que todo el polvo salga. Aquellos que tenían motivos equivocados, motivos económicos, motivos de grandeza, motivos de solamente hacer su propio reino para el reino de Dios, van a ser probados y van a comenzar a desmoronarse. Cientos de ministerios, cientos de personas que anunciaban la palabra de Dios con motivos equivocados. Son tiempos peligrosos donde Dios ha dicho, ya basta. Voy a comenzar primero, antes de juzgar al mundo, como dice la Biblia, a juzgar mi casa. Y Dios va a comenzar a limpiarnos y a purificarnos para que podamos verdaderamente brillar y decirle al mundo que la única esperanza es Jesucristo. Estamos totalmente convencidos de que todos los eventos de los cuales vamos a hablar en esta mañana, realmente profetizados por la Biblia hace más de 2600 años, señores historiadores, sociólogos y antropólogos que nos acompañan, los apóstoles de Jesucristo y los profetas hebreos hablaron de todo esto con cientos de años de anticipación. Quiero solamente darles un breve repaso de los eventos de la última década que han comenzado a sacudir el mundo, solamente en los últimos 10 años. De aquí vamos a retroceder un siglo y vamos a comenzar a ver que desde el siglo XX a inicios del siglo XX se iniciaron el cumplimiento de las profecías bíblicas. El siglo XX, en otras palabras, es el siglo donde más profecías se han cumplido de la palabra de Dios. El 11 de septiembre del 2001, el ataque terrorista más grande de la historia en los Estados Unidos de Norteamérica, mediante 19 jóvenes radicales musulmanes árabes, se suben a 4 aviones comerciales y los estrellan contra diferentes edificios, entre ellos el Pentágono, las Torres Gemelas de Nueva York, provocando más de 5,000 muertos. El 29 de agosto del 2005, el huracán Katrina azota la costa este de Estados Unidos, arrasando con la ciudad de Nueva Orleans y causando inundaciones impresionantes. El 26 de diciembre del 2004, un terremoto de 9.1 grados sacude el océano Índico, causando un tsunami que mata a más de 250,000 personas, donde el 60% eran niños menores de 2 años. Diciembre del 2007, los Estados Unidos y la mayor parte de las naciones del mundo entran en una recesión que sacude la bolsa de valores y Wall Street, donde en un solo día caen 777 puntos. Más del 15% de los billonarios en Estados Unidos se suicidaron. ¿Por qué? Porque tenían puesto totalmente su esperanza en las riquezas. Podríamos pensar nosotros en este momento, bueno, ¿cómo puede un billonario perder 15, 20 mil billones de dólares? Es que el dinero no lo tienen debajo del colchón.
El dinero, cuando ya pasan de 1 o 2 millones de dólares, lo invierten en diferentes acciones y en las bolsas de valores. Y cuando caen estas acciones, se quedan de la noche a la mañana durmiendo en un petate, como decimos en México. La Biblia dice que Dios deshace como polilla lo más apreciado del ser humano, para que los ricos, dice la Biblia, no pongan su confianza en las riquezas. El 12 de enero del 2009, un terremoto masivo azota Puerto Príncipe en Haití, matando a más de 200,000 personas. El 27 de febrero del 2010, un terremoto de 7 grados azota la China, matando a más de 400,000 personas. Y el último terremoto, el 11 de marzo de este año, 2011, en el epicentro del océano, mata a más de 30,000 personas hasta este momento, con un sismo de 9.1 grados que tuvo su epicentro en el mar. Actualmente, los reactores nucleares que están tratando de detener la fuga que existe de radiación, aparentemente han sido apagados. Sin embargo, nunca nos van a decir la verdad. La contaminación que entró dentro del mar y que entró en el aire por los derrames petroleros y por esta radiación llegaron ya a las costas de California desde la semana pasada. Muchas de las cosas que están pasando en el mundo, los gobiernos lo ocultan para no causar pánico. Y en septiembre del 2011 de este año, el cuarteto de Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU van a planear unilateralmente reconocer al Estado palestino con Jerusalén con su capital. Esto describe claramente una guerra nuclear, porque de acuerdo a la Biblia, viene una guerra nuclear antes de la guerra final del Armagedón. O sea, en el Salmo 83 se juntan todas las naciones árabes contra Israel, cosa que hasta este momento no ha sucedido. Después viene otra guerra del anticristo en Europa con el Medio Oriente y finalmente terminará el mundo con la batalla del Armagedón. Desde luego que Israel está dramáticamente impactado por estos acontecimientos, porque el día que declara en Jerusalén la capital del Estado palestino, se inicia tal vez una de las guerras nucleares más grandes que van a comenzar a azotar la humanidad. Veamos pues ahora, retrocediendo un siglo al siglo XX, de qué forma el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 4, profetizó una de las principales características que predominaron durante el inicio del siglo XX hasta nuestros días, anunciándonos con esto la Biblia de que cuando comenzaran a ver todas estas profecías cumplidas, porque este es el argumento más grande que yo uso con los ateos. Actualmente tengo debates en la televisión y en las universidades de México, en Estados Unidos, con ateos. Siempre les he dicho que son mi platillo favorito. ¿Por qué? Porque el ateísmo, ¿verdad?, es insostenible, no solamente filosófica, sino también científicamente. Y ellos han secuestrado la ciencia y la razón de la cristiandad. Y nos acusan que somos una bola de incultos, tontos, que no tenemos una cultura general, que es una fe ciega la que tenemos, sin que ellos conozcan las evidencias proféticas, genéticas, químicas, antropológicas, psicológicas de la palabra de Dios. Y ahora se necesita un grupo de cristianos verdaderamente armados con toda la armadura de Dios, con el poder del Espíritu Santo y con un conocimiento profundo de las Escrituras para ir al mundo entero y proclamar que Jesucristo verdaderamente es el Señor de señores y el Rey de reyes. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, hace 2,650 años, damas y caballeros, vuelvo a repetir, hace 2,650 años se escribieron estas palabras. Y le dice uno de los ángeles que se le aparece a Daniel en Babilonia, que es ahorita Irak, las siguientes palabras: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia se aumentará. Dios le da una profecía hace 2,600 años a Daniel y le dice: séllala. Esto significa que durante 2,600 años nadie iba a poder entender eso de que el conocimiento iba a aumentar.
Pero cuando comenzó a aumentar el conocimiento y cuando la llave del conocimiento entró en el mundo, se quitó el sello y nosotros somos la primera generación en entender las profecías que a través de los siglos vamos a tener una progresión cada vez más amplia de la luz que Dios nos quiere dar de lo que está aquí escondido. Jamás nos conformemos como cristianos por el conocimiento que tenemos. El conocimiento de Dios es infinito, es ilimitado, otorgado a una mente finita que somos nosotros, pero que sin embargo el Espíritu Santo nos abre ciertas áreas de nuestro cerebro para que podamos introducirnos al mundo espiritual a través de la Biblia y comprender las cosas que pertenecen al mundo que nos rodea. Vean ustedes el cumplimiento de esta profecía. En 1892, Durea maneja el primer carro de gasolina. Después de 18 siglos de andar en burro y caballo, desde los tiempos de David hasta el principio del siglo XX, se introduce el primer carro de gasolina. En 1903, Orville y Wilbur Wright, norteamericanos, realizan la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming inicia el descubrimiento de la penicilina. 1945, el doctor Oppenheimer y el doctor Fermi comienzan a realizar la desintegración del átomo, comenzando a manifestar la primera fisión nuclear de la historia. 1954 es botado el primer submarino atómico en Estados Unidos. 1957 es lanzado al espacio el primer satélite. 1969 llegamos a la Luna. Pisamos la Luna, caminamos sobre la Luna. 1973, la primera órbita espacial es lanzada al espacio. 1975, se fabrica la primera PC. 1983, salen los primeros teléfonos celulares. 1991, se desarrolla la red de Internet. Lo que no se descubrió, damas y caballeros, en 18 siglos y en toda la historia, sucedió en menos de 50 años. Daniel, en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará. En 1913, el primer carro Ford Modelo T corría a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Ahora hay carros que desarrollan 300 kilómetros por hora, aviones que surcan el espacio a 3.200 kilómetros por hora y naves espaciales que vuelan a 38.000 kilómetros por hora. En el siglo XX se inventaron los focos, la aspirina, los plásticos, la insulina, la televisión, la radio, los trasplantes, el chip de silicio, el rayo láser, el refrigerador, la píldora anticonceptiva, el cine y las lavadoras. Todo sucedió en el siglo XX, pero al mismo tiempo, y la paradoja más interesante es que en el siglo donde la tecnología y los descubrimientos científicos han llegado casi ya al pico de la montaña, donde ya no nos sorprende absolutamente ahora nada, donde ahora nuestros hijos viven en un mundo cibernético de chips, de computadoras, de iPhone, de iPads, etcétera, etcétera, cosa que nosotros ni nos imaginábamos, ya no nos sorprende nada. Pero lo más sorprendente es que al mismo tiempo ha sido el siglo donde más ateos han surgido. En otras palabras, el conocimiento, de acuerdo a la Biblia, y los avances tecnológicos y científicos envanecen al hombre, lo enorgullecen y lo hacen creer que es Dios. Tenemos a Carlos Darwin, Sigmund Freud, Carlos Marx, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, Carlos Sagan, el astrónomo. Todos estos hombres han influenciado hasta el siglo XXI las mentes de tus hijos y las mentes de mis hijos. Si mis hijos van a la universidad, inmediatamente les enseñan que venimos de chita, que venimos de los monos, que somos el producto de una evolución, una selección natural fortuita y accidental, que Dios no hay manera de probarlo, que la Biblia está llena de puras historias absurdas que no tienen ningún sentido filosóficamente ni históricamente. Y este es el mundo que está ahorita en las universidades y se sigue todavía enseñando que somos el producto de una evolución. Yo les he dicho a los maestros en México, no se sorprendan que los estudiantes se porten como monos cuando se les enseña que vienen de monos. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué nos extraña que estén ahorita los estudiantes y los jóvenes y los niños ya convirtiéndose en asesinos? En segundo lugar, la segunda prueba, en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12, que nos muestra el avance de la humanidad
y vamos a llegar al siglo XXI, vemos la producción y la invención de la fisión nuclear, profetizada hace 2500 años. Zacarías capítulo 14, versículo 12. Quiero decirles, antes de seguir leyendo, damas y caballeros, que si yo tengo aquí la Biblia y pongo del lado izquierdo el Ramayana, los Vedas, el Mahabharata Sutta de Buda y el Corán, todos los libros sagrados que tú me quieras mostrar, los podemos poner del lado izquierdo y podemos poner la Biblia del lado derecho. No existe ningún libro sagrado de los billones de literaturas que existen que tenga las profecías de la Biblia. Y ninguno de los libros sagrados profetiza absolutamente nada acerca del futuro. Cuando venimos a la Biblia, no venimos a una área, una dimensión subjetiva. Venimos a algo objetivo, a verdades absolutas, irrefutables, histórica, geográficamente, científicamente, porque antes de que la ciencia avanzara, cientos de siglos de anticipación, la Biblia nos mostraba que verdaderamente solo Dios puede conocer el futuro. En Zacarías 14, versículo 12, dice la Biblia, y esta será la plaga con que heriré a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escucha, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Fue en 1942 cuando el doctor Robert Oppenheimer, líder del equipo científico, desarrolló la primera bomba atómica en Los Álamos, Nuevo México. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá se unieron a un proyecto ultra secreto llamado Proyecto Manhattan, con el propósito de desarrollar armas atómicas. En ese tiempo, el científico Alberto Einstein le mandó una carta al presidente de los Estados Unidos y le dijo: yo no quiero estar involucrado en el Proyecto Manhattan, porque yo sé, dijo Einstein, que todo aquello que el hombre inventa, lo inventa para su propia autodestrucción. El día 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, los Estados Unidos lanzaron a una altura de 500 metros una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Esta bomba medía 3 metros por 71 metros de largo y pesaba 4 toneladas, portando uranio 235 y plutonio, que es el material radiactivo que está ahorita saliéndose de los reactores nucleares del Japón. O sea, Japón, de una forma ultra secreta, estaba verdaderamente tratando de producir también armas atómicas. El poder explosivo de la bomba atómica en el Japón equivalió a 1 kilotón. 1 kilotón significa 1 tonelada de dinamita. 3 días después, el 9 de agosto, soltaron sobre la ciudad de Nagasaki, en el puerto imperial más importante del Japón, la segunda bomba atómica. El avión se llamaba Enola Gay, era un bombardero B-29 y la explosión destruyó en un radio aproximadamente del epicentro de 13 kilómetros cuadrados, con más de 200,000 personas muertas, y los daños que ocasionaron la bomba atómica son exactamente las manifestaciones y las características que Zacarías explicó hace 2500 años, cuando ni siquiera habían comenzado a disparar con la pólvora. Vean ustedes que la bomba atómica tiene 3 tipos de rayos, con más de 200 sustancias radiactivas, cada partícula minúscula de radiación, y produce 3 tipos de rayos: los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta y los rayos gamma, que producen quemaduras de segundo y de tercer grado desde una distancia de 24 kilómetros del punto cero. Todas estas radiaciones son producidas con la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Pero esto no fue nada, porque en 1952 Estados Unidos detona la primera bomba de hidrógeno con el potencial explosivo de 1,000,000 de toneladas de dinamita. En el 58, Francia, y en 1900, la China. Actualmente, Estados Unidos y Rusia tienen submarinos llamados el Poseidón y el Titán II, con misiles y ojivas nucleares. Cada submarino tiene 4 torpedos o 4 ojivas apuntando hacia Rusia. Los rusos tienen submarinos apuntando hacia América del Norte y tal vez también hacia América del Sur.
Cada ojiva nuclear de cada submarino tiene el potencial de destruir 5 ciudades en 30 segundos. 5 ciudades en 30 segundos. O sea, si tienen 4 ojivas nucleares y son 17 submarinos los que apuntan contra América, el continente americano. Y contra Estados Unidos se calcula que hay 35 submarinos apuntando contra ellos. El poder explosivo de estas ojivas es de 9 millones de toneladas de dinamita. 9 veces mucho más potentes que la bomba de hidrógeno y la bomba atómica que se soltó en el 45 sobre Japón. Actualmente hay 20,000 tropas norteamericanas en el Golfo Pérsico, 30,000 en Afganistán, con el propósito de reconstruir ciudades, y las proporciones de un holocausto nuclear futuro son absolutamente escalofriantes. Damas y caballeros, somos la primer generación de la historia con el potencial nuclear que existe en el mundo capaz de destruirnos en medio minuto. Nunca el mundo había estado tan cerca de su autodestrucción, exactamente como la Biblia lo profetizó hace más de 2,500 años. Ahora vemos nosotros que no solamente a través de las armas nucleares, sino que también tenemos uno de los eventos más maravillosos que sucedieron durante el siglo XX, y encontramos la profecía en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento otra vez. Esta señal es el reloj profético de Dios. Y a partir de 1948, para ser exactos, el 14 de mayo de 1948, los historiadores del mundo, los sociólogos, los geógrafos, los científicos, los maestros universitarios vieron el acontecimiento más extraordinario que jamás ha sucedido en la historia humana. ¿Cómo era posible que en un solo día, el 14 de mayo del 48, se haya constituido Israel, un estado soberano e independiente en 24 horas? Exactamente como las profecías de la Biblia lo describían. Después de más de 2,000 años de estar los israelitas y los judíos en el exilio, en el África, en Etiopía, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, el 14 de mayo de 1948, ante los ojos estupefactos de la mayor parte de los seres humanos, regresan los judíos otra vez a formar el Estado de Israel. Veamos con lupa esta profecía en el capítulo 9 de Amós, versículos 14 y 15. Con lupa dije, y con microscopio. Veamos lo que dice. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, dice la Biblia, esto fue escrito hace 2,600 años, nunca más cuando ellos regresaran, serían arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Cuando el último de los zares de Rusia le preguntó a un misionero, deme usted una prueba de que Dios existe, este misionero, sin ningún preámbulo, le respondió, el pueblo judío. Realmente los judíos han sido la única civilización, damas y caballeros, que después de más de 2,000 años de haber sido expulsados de su territorio y habiendo sufrido el peligro de ser absorbidos por otras civilizaciones, por las culturas y las costumbres de otras civilizaciones, permanecieron durante todos estos años con la esperanza de regresar algún día a su tierra natal de Israel. Les voy a dar un ejemplo. En México hay una migración increíble hacia los Estados Unidos, y lo mismo de Honduras, de Guatemala. Ahorita que estamos mi esposo y yo radicando desde hace 4 años en Dallas, Texas, nos damos cuenta que ahora hay 45 millones de latinos en Estados Unidos. 7 millones sin papeles, desde luego, ¿verdad? Pero 45 millones de latinos ya hay en Estados Unidos.
De todos estos mexicanos que emigran a Estados Unidos, hondureños, nicaragüenses, etcétera, etcétera, ninguno de ellos quiere regresar a su tierra. Todos quieren llegar a soñar el sueño americano, a verdaderamente con más oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Y a los 2 meses que un mexicano cruza la frontera, inmediatamente se pone su cachucha como los americanos, sus tenis con sus calcetines como los americanos, sus shorts, se viste como americano, ¿verdad? Y hasta del español ya no te quieren ni hablar siquiera. Ningún país hasta este momento, ningún país, ¿verdad?, de cualquier persona que tenga trabajo, anhelaría regresar otra vez a Nicaragua o a Honduras o El Salvador por las oportunidades que les dan. Desde luego que ahorita hay una persecución tremenda contra todos los inmigrantes ilegales. Pero Israel es la única civilización en 2000 años. O sea, en otras palabras, México es absorbido así en 6 meses, 1 año, a la cultura americana. Los hondureños, los italianos son absorbidos, los ingleses han sido absorbidos, los alemanes han sido absorbidos. Todos ahora, ¿verdad?, es un país de migrantes de Estados Unidos, de Norteamérica. Israel es la única nación donde ellos no estuvieron contentos en ninguna nación del mundo y quisieron regresar. ¿Qué fue lo que provocó esto? La persecución y el holocausto de los nazis, de Hitler, en 1945. Las Naciones Unidas, en aquel tiempo se llamaba la Liga de las Naciones, votaron para que los judíos regresaran y el 14 de mayo el mundo contempló Isaías 66:8, la profecía que en un día una nación se iba a cumplir. Vean ustedes que dice la Biblia: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Pon ahí en el margen de tu Biblia 14 de mayo de 1948. Esa profecía se cumplió exactamente ese día. Dice, edificarán, les dije que con microscopio lo íbamos a analizar, edificarán las ciudades y plantarán viñas. Cuando los judíos regresaron, en el 48, no había un solo árbol plantado en Israel. Un solo árbol, era un desierto total. Y 2 años después, en 1950, hicieron la obra de irrigación más asombrosa de la ingeniería hidráulica moderna, porque en 2 años los judíos irrigaron la tierra y en 2 años plantaron 6 millones de árboles. Un árbol por cada judío que Hitler asesinó en los campos de concentración. Actualmente, en el 2003, hay más de 14 millones de judíos ya en el mundo, donde casi el 30% viven en Israel. Ahora la profecía continúa diciéndonos que no solamente los iba a traer, que no solamente iban a edificar y a plantar, sino que más que nada, dice el versículo 15, nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Damas y caballeros, a las 5 de la mañana, 5:45 para ser exactos, del 14 de mayo, cuando la Liga de las Naciones votó para que regresaran los judíos y se convirtiera en un Estado libre, independiente y soberano, el mismo día, a las 5:45 de la mañana, los atacaron los árabes. No había media hora pasado del dictamen de la Liga de Naciones cuando comenzó la primera guerra contra ellos. Después, en 1952, vino otro ataque contra ellos y llegamos a la asombrosa guerra de los 6 días, del 1 al 7 de junio de 1967. Vean lo que sucedió en esta guerra. El presidente Abdel Nasser de Egipto le juntó al presidente de Jordania, de Siria, de Líbano, y les dijo: exterminemos a los judíos y echémoslos a todos al mar Mediterráneo, aplastémoslos como ratones y acabemos con el problema de los judíos. Se juntaron más de 20 millones de árabes, de naciones árabes y musulmanas, para tratar de exterminar a menos de 500,000 judíos que en ese tiempo, o 1 millón aproximadamente, vivían en Israel. En ese momento fueron rodeados por más de 20 millones de personas, y les voy a hacer una proporción en la ley de las probabilidades, una estadística. Ahorita nos encontramos aproximadamente un poco más de 1,000 personas en este lugar. ¿Qué probabilidades existirían si nosotros tuviéramos aquí 50 rifles AK-47
y nos rodeara un ejército, somos 1,000 personas, nos rodeara un ejército de 100,000 soldados ahorita el hotel. Dentro de las leyes de las probabilidades, ¿cuántas tendríamos de salir vivos? 1 a la 10ª potencia, o sea, infinito. Son las mismas probabilidades que los judíos tenían para salir vivos de este sitio que los árabes les pusieron. ¿Saben ustedes qué sucedió? Un sargento israelí interceptó un mensaje de un sargento iraquí y comenzaron los judíos a subirse a los aviones. Por cierto, hasta ahorita los aviones, los pilotos judíos son los pilotos más capacitados del mundo entero para pelear en el aire. Ahorita no existe ninguna nación que tenga la aviación que tiene Israel. Se subieron en 6 aviones y destruyeron inmediatamente todo lo que era el ataque por el aire. Destruyeron el aeropuerto de Egipto, el aeropuerto de Siria, el aeropuerto de Jordania, etcétera, etcétera. Y en 6 días los judíos habían no solamente destruido toda la artillería y toda la aviación de los enemigos, sino que avanzaron hasta la península del Sinaí. Y si no llega un correo de las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, diciéndoles, párenle, ya no avancen más, hubieran tomado Egipto también. Fue en 1967 cuando también ellos capturaron por primera vez la ciudad de Jerusalén. Y Jesucristo dijo que cuando el tiempo de los gentiles terminara, comenzáramos a contar el reloj profético de Dios. ¿Saben ustedes por qué la guerra terminó en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Esto es increíble. Increíble. En la guerra contra Irak, en la década de los 90, el general Schwarzkopf, que fue el general encargado de 29 naciones y de organizar el ataque para sacar a Saddam Hussein de Kuwait y regresarlo otra vez a Irak, él escribió, él fue un estudiante de West Point, que es la academia militar más prestigiosa en Estados Unidos. Y el general Schwarzkopf, después de la mitad de su libro, que es un estudio sobre las guerras, dice el general Schwarzkopf, yo he estado en la milicia más de 50 años y no existe ni en las guerras de las Termópilas, ni en las guerras de Alejandro el Magno, que fueron increíblemente maravillosas y rápidas, en las guerras de Aníbal, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, no existe en los anales de la milicia, nunca ha existido una guerra milagrosa como la guerra de los 6 días. Y eso que el general Schwarzkopf no era cristiano, aunque ya se convirtió hace algunos años. No ha existido una guerra tan maravillosa donde tenían todo en su contra para morir, cuando Dios dice, yo soy Jehová y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová. De ahí para adelante, en el 73, en Yom Kippur, volvieron a ser atacados y actualmente, ¿verdad? Ahora están lanzando terroristas islámicos con bombas vivientes, los palestinos lanzando misiles desde Gaza, el grupo terrorista Hamas y Hezbollah, protegidos por Irán y por el Líbano, lanzando cohetes también, el terrorismo financiado por Al Qaeda. Todas estas naciones actualmente siguen, como la Biblia dice, forzando a Israel a que se vayan de ahí y exterminarlos. La última amenaza fue la del presidente Ahmadinejad de Irán, que dijo que los va a exterminar y a borrar del mapa. Dijo Benjamin Netanyahu, bueno, por lo menos ya aceptó que estamos en el mapa. Porque antes ni siquiera aceptaban que existían, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos Apocalipsis capítulo 11 y veamos otra señal que se cumplió también en el siglo XX y que nos muestra la velocidad con la que las profecías bíblicas están avanzando. En Apocalipsis capítulo 11, versículo del 7 al 9, tenemos una profecía escrita hace 2000 años por el apóstol Juan, el último en morir de los discípulos de Jesucristo. Él se encontraba prisionero, exiliado por el emperador romano Vespasiano en la isla de Patmos, que se encuentra casi enfrente, ¿verdad?, de Chipre, en lo que es ahora el mar Egeo.
Y en esta isla de Patmos había una isla, es una isla grandísima, donde los prisioneros al llegar estaban encadenados, y lo que muy pocas gente saben es que la ropa que tenían no se las volvían a quitar. Ahí se hacían pipí, ahí hacían sus necesidades en las mismas ropas, encadenados. Era una tortura increíble, deshumanizante totalmente, como trataban a los exiliados los romanos. Viejito como de 90 años, el apóstol Juan, encadenado, voltea en el mar y tal vez preguntando y viendo el cielo, ¿habrá valido la pena ser cristiano? ¿Habrá valido la pena mi fe? Realmente Jesús es la resurrección y la vida. Y Jesús en ese momento, cuando él está tal vez distraído en estos pensamientos, oye una voz que le dice: Juan, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que será. Entonces Cristo le revela el libro de Apocalipsis al apóstol Juan, que es el tesoro más precioso que podemos tener. Y es una tristeza, ¿verdad?, que en muy pocas iglesias se predique el libro de Apocalipsis. Yo lo he predicado ya 3 veces, versículo por versículo, en 100 conferencias. No sé si llegaron los materiales, pero tenemos en MP3 las 100 conferencias, versículo por versículo, del libro del Apocalipsis. Y en el capítulo 11, en el versículo 7 al 9, encontramos una profecía que se cumplió en 1945 también. Otra vez, esto fue escrito hace 2000 años. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, mañana voy a hablar del anticristo, de qué forma el anticristo no va a ser poseído por Satanás, como muchas personas creen. La trinidad diabólica es Satanás, el anticristo y el falso profeta. El diablo le va a dar poderes al anticristo, pero el anticristo va a ser poseído, dice la Biblia, por un principado satánico que ya poseyó a algún líder en el pasado y que va a salir del abismo, la habitación de los ángeles caídos y los demonios, y va a entrar en el anticristo, y es el que lo va a poseer con el poder de Satanás. Pero mañana hablaremos de eso. Dice: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, Jerusalén. Versículo 9, ojo y miren lo que dice, con mucha atención. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y se alegrarán por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Damas y caballeros, es increíble, señores agnósticos, ateos. Es increíble que con tantas evidencias nosotros podamos ignorar o hacer a un lado la Biblia. Es increíble que el apóstol Juan hace 2000 años haya podido profetizar que llegaría un día cuando todos los habitantes del mundo podían contemplar al mismo tiempo un mismo evento gracias a la invención de los satélites de comunicación. Aquí está en la Biblia hace 2000 años escrito que llegaría un día cuando las cadenas de CNN en Jerusalén iban a transmitir el mismo evento, y Colombia y México, como ahorita vemos los satélites que rodean alrededor del Ecuador, el planeta Tierra, hay más de 70, 80 satélites ya transmitiendo diferentes cosas. Llegaría el momento en que los habitantes podríamos ver el mismo evento. ¿Qué fue lo que sucedió? En 1945, Arturo Clarke envió por primera vez la primera señal al espacio, donde fue recibida, amplificada y regresada a la Tierra. En 1965, la empresa de telecomunicaciones Satélite lanza en órbita el primer satélite llamado el Pájaro Madrugador sobre el Océano Atlántico. Ese mismo año, Rusia lanza el satélite Molniya, que significa en ruso el iluminado. En 1970, Estados Unidos y Canadá comienzan la primera transmisión satelital, o sea, hace 40 años, para efectos de comunicación internacional. Y en el 74 y en el 75, Francia e Inglaterra se unen a Estados Unidos y Rusia, poniendo en órbita el satélite Symphony, que significa sinfonía.
Y actualmente somos testigos ahora, ¿verdad?, de cómo esta conferencia en internet podemos estar viendo el mismo evento al mismo tiempo en diferentes ciudades gracias a los satélites de comunicación. El Apocalipsis contiene más de 65 profecías que se han cumplido en el siglo XX al pie de la letra, con más de 200 citas del Antiguo Testamento. Y terminando el Apocalipsis diciendo, y el que tenga sed, que venga y que beba del agua de la vida gratuitamente. Damas y caballeros, una de las razones que les quiero compartir por las cuales yo me hice ateo, después de crecer como todos los latinoamericanos en una religión, donde me decepcioné de ella a los 13 años, donde un líder de mi religión, ¿verdad?, nos quiso violar y quiso abusar de nosotros. Gracias a Dios que le di una buena trompada en la nariz y no lo logró, ¿verdad? Pero me decepcioné tanto que me hice ateo. Dije, ¿verdad?, todos roban, el Papa roba, los presidentes roban, ¿verdad? Se trata de hacer dinero, pues vamos a hacer lana, como decimos en México, vamos a hacer la plata. Entonces me dediqué, ¿verdad?, a estudiar a todos los grandes líderes, a Zoroastro y a Mahatma Gandhi, y el Che Guevara pues era nuestro ídolo en los 60s y era nuestro máximo, ¿verdad? Y vamos a una revolución en México también, y los gobiernos todos una bola de hipócritas, el idealismo que existe en el corazón, etcétera, etcétera. Cuando realmente mi hermano Alejandro se acerca conmigo, se convierte 2 años antes y me dice, quiero hablarte no de una religión, te quiero hablar de un hombre que se llama Jesús. Y este hombre dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Y cuando se divorció la palabra religión de una relación personal que es el cristianismo, entendí que había sido yo engañado, y los medios de comunicación y los periodistas siguen considerando el cristianismo dentro de las religiones. Entonces, cuando yo fui a la Universidad Autónoma de México, me prohibieron en la Facultad de Filosofía hablar de la Biblia, porque me dijo el rector de la universidad, señor Alducin, usted no puede traer religión, porque se prohíbe hablar de religión. Y fue cuando comenzamos a argumentar y a planear que la forma en la que presentáramos nosotros el Evangelio sería hablando acerca de, por ejemplo, la filosofía de Cristo y la filosofía de Buda. Así, estudian a Buda y estudian al Che Guevara y estudian a todos los líderes, pero no estudian a Cristo, ¿verdad? Y la creación científica genética en la Facultad de Medicina, de cómo antes de que se descubriera en 1860 por Mendel los primeros experimentos con chícharos de la ley de la herencia, antes de 1860, hace 4,000 años, señores médicos que nos acompañan, la Biblia dice que Dios hizo todo según su género y su especie, y que una semilla de uva iba a tener un código dentro de la semilla con un software que determinara el color de la uva, el tamaño de la uva, para que no fuera como un mango ni como una manzana. Las semillas de la naranja determinan de qué estructura va a ser la naranja, amarilla, cómo va a ser los alimentos y las vitaminas que cada fruta iban a tener correlacionadas con nuestro organismo. Todo fue por accidente, ¿eh? ¿Y de qué forma tan maravillosa el esperma de un chango, el esperma del ser humano y el esperma de un rinoceronte? Jamás podrá haber una mutación de una especie a otra especie. Los perros irán siendo perros, hay perro Dogweiler, hay perro Doberman, hay perro pastor alemán, pero son caninos. Hay ganado ovejuno, hay ganado ovejuno, hay ganado de los toros y de las vacas, toril y vacuno, vacuno, y hay de todas las especies, pero ninguna ha podido mezclarse con la otra. De acuerdo a las leyes genéticas de Dios, hace 4,500 años, señores médicos que nos acompañan. Esto es asombroso y maravilloso. Hasta 1860, Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia. Pasaron casi 4,000 años para comenzarnos a entender que estamos en cada célula de nuestro cuerpo, en los billones de células que tenemos un chip que Dios puso para que yo tuviera el color de pelo de mi padre, la estatura de mi madre, el lunar que tengo aquí atrás de mi padre, etcétera, etcétera. Todo en un esperma y todo en el óvulo de mi madre. Se juntó el esperma de mi papá con el óvulo de mi mamá, se produjo el cigote, y ¿quién comenzó a decirle, tú vas a hacer hígado, tú vas a hacer pulmones, tú vas a hacer sistema nervioso, tú vas a hacer orejas, tú vas a hacer ojos, tú vas a tener 3 solamente huesitos aquí en el oído, tú vas a formar todas las neuronas del cerebro? Según los ateos, todo por accidente. Es insostenible
no solamente filosófica, sino racionalmente. El ateísmo es la irracionalidad más estúpida que existe en el ser humano, que se llama ser humano racional. ¿Por qué? Porque profesando ser sabios nos hemos convertido en necios. Y ahora, en penúltimo lugar, para llegar al siglo XXI, decimos en México, para acabarla de amolar. Ahora nos dicen que en el 2012 se acaba el mundo. Y no cabe duda, ¿verdad?, que nos encontramos viviendo épocas peligrosas, tremendas en la historia. La complejidad de crisis es alarmante. Están surgiendo así, con ritmo acelerado. Y Japón, y Chile, y Haití, y Katrina, y tsunamis, y de repente el mundo está ya, el mundo ya está intoxicado. El mundo, el planeta Tierra está harto de nosotros. La comida está contaminada, las aguas del mar están contaminadas, el agua de los ríos está contaminada, los camarones están contaminados, el aire que respiramos está contaminado, todo lo hemos infectado nosotros, que nos llamamos los seres humanos, que podemos construir un mundo mejor. Y hemos hecho un pobre papel como administradores de este mundo. La Biblia dice en Isaías 24, escrito hace 2750 años. Isaías 24, versículo 3. Isaías profetiza que la tierra será vaciada, saqueada, destruida. Enfermó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra se contaminó bajo sus moradores. En otras palabras, nuestro pecado, Dios cuando creó a Adán y Eva, los interrelacionó con su medio ambiente. Y en el momento en que Adán y Eva pecaron, las flores tuvieron espinas, los animales se volvieron feroces porque no eran feroces. Los animales comenzaron a adquirir veneno, no había veneno antes de la caída del pecado. En el momento que el ser humano, como la cúspide de la creación de Dios, cae y se rebela contra Dios, el ser humano arrastra el medio ambiente que tiene a su alrededor y algo genético transforma el planeta Tierra. Y desde los tiempos de Adán y Eva hasta nuestros días, los tsunamis, los vientos, los huracanes, las lluvias torrenciales, las inundaciones, la naturaleza se ha vuelto contra nosotros, porque dice la Biblia que la tierra está contaminada por nuestro pecado. Dios nos ha dado leyes morales. No somos animales ni venimos de los animales. Y cuando tú transgredes las leyes morales de Dios, acarreamos en nuestra vida destrucción y aniquilación. Cuando Dios dice no cometerás adulterio, es para preservar la familia y preservar el tesoro más grande que Dios nos ha dado, que es precisamente nuestra esposa y nuestros hijos. Cuando Dios dice no cometerás inmoralidad, no tendrás relaciones sexuales antes de casarte, Freud no inventó el sexo, ni tampoco lo inventó Walter Mercado, ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Dios es el que inventó el sexo. Y si mi carro Volkswagen está descompuesto, no lo llevo a la Ford. La Ford tiene un diseño de la máquina Ford, pero la Volkswagen sabe cómo funciona el carro y qué le pasa a mi coche. Y cuando nosotros estamos comenzando a descomponernos, no vamos con el psiquiatra ni con el psicólogo, vamos con Dios. Porque solo Dios sabe lo que le pasa al ser humano, lo que le pasa a tu matrimonio, lo que le pasa a tus hijos. Y los pastores, ¿verdad?, desgraciadamente desde hace 40 años, ahora cuando tienen un problema, no lo puedo resolver, que el psicólogo te ayude. Y estamos mandando los ministros de Dios a nuestras ovejas, a los psiquiatras y a los psicólogos, donde solamente los van a hinchochar. ¿Por qué? Porque ningún psicólogo, el psicólogo te va a decir, mire, usted le pasa esto porque de chico fue esto, porque lo violaron, porque creció en un medio ambiente, etcétera, etcétera. Te dicen las razones por las cuales eres como eres, pero no te dan la terapia, no tienen la medicina para cambiar el corazón, que es perverso y engañoso. Entonces, el único que puede cambiar el corazón es la sangre de Jesucristo. No hay ninguna otra medicina. Todas, ¿verdad?, son panaceas totalmente. ¿Y qué hacen los psiquiatras y los psicólogos? Pues darte chochos, darte Valium, Seconales, Prozac, Coaniles, etcétera, etcétera. Y sin que te des cuenta, ya estás enchochada, ya tomas chochos para dormir, para acostarte, para adelgazar, etcétera, etcétera. Tu organismo comienza a ser alterado
Ya no es la paz de Cristo la que gobierna tu control, tu organismo por dentro. Ya tu mente no está despejada para estar discerniendo la voz del Espíritu Santo, porque los chochos afectan las neuronas cerebrales. Entonces Dios no nos funcionó para que funcionáramos con chochos ni con pastillas. Jesús dijo, por nada estén afanados. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes? Hace un mes la clínica Mayo de Rochester en Estados Unidos, el hospital Hopkins y las clínicas más prestigiadas de Europa acaban de coincidir en el Journal del Medical de Los Ángeles, o sea, la revista, el diario donde están los últimos descubrimientos en Internet, acaban de coincidir, escuchen esto, que el 85% de las enfermedades físicas, mentales y espirituales tienen un solo origen: el estrés. El estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición negativa dentro de ti, de odio, de rencor, de falta de perdón, de amargura, de venganza, de envidia, de inseguridad hacia el futuro, de incredulidad en las promesas de Dios. Por eso andas como Pepito en comal para todos lados, así brincando, y tu chocho o un trago de alcohol o un whisky o un coñac o algo, ¿verdad? Para que te pueda mantener dentro de la irrealidad, porque en tus 5 sentidos no puedes enfrentar la realidad. Necesitas un anestésico. Y cuando evadimos la medicina de Dios y comenzamos a recibir la medicina del mundo, comenzamos a alejarnos, como Pedro, a seguir de lejos a Jesucristo. ¿Por qué Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz de Dios? ¿Por qué es tan importante vivir en paz? ¿Por qué es tan importante mantener una serenidad interior, aunque las montañas traspasen los montes y aunque un ejército me rodeare? Dice el Salmo 27, no tendrá temor mi corazón. Hay tsunamis y el mundo va a caer y el dólar va a caer y el petróleo está, el barril ya en $105, $110 por barril, etcétera, etcétera. Pero yo no dependo absolutamente de nada de lo que está sucediendo en el mundo. Yo tengo un Dios que me ha dicho, mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe, creer que lo que la Biblia dice es verdad. Y para terminar, realmente el mundo será acabado en el 2012. Esto es asombroso. El 21 de diciembre del 2012 marca el ciclo final del calendario maya, por lo que se ha concluido que el final apocalíptico de la humanidad llegará a esa fecha. Además, aunado a este calendario maya que voy a explicar ahorita de qué se trata, existen evidencias científicas de que en esa misma fecha, el 21 de diciembre del 2012, que cae en el solsticio de invierno, tendrá lugar la primera alineación galáctica del Sol y la Tierra con el centro de nuestra vida láctea. En otras palabras, el Sol, la Luna se va a poner detrás del Sol y detrás de la Luna como pollitos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. O sea, va a haber una alineación de todos los planetas. Esta alineación que supuestamente va a tener lugar en diciembre del 2012, muchos astrónomos creen que podría causar que los polos de la Tierra se reviertan a causa de la alteración de la gravedad, lo que provocaría un caos global. Escuchen esto es maravilloso. Cuando comencé a estudiar las profecías mayas y me adentré un poco en lo que estos hombres querían decir de hace cientos de siglos o muchos siglos de anticipación, es increíble que los mayas no tenían computadoras, no tenían calculadoras, no tenían telescopios y calcularon la longitud del día con una precisión que podría competir con la ciencia moderna. Los calendarios mayas sacerdotales bosquejaron un ciclo de 26,000 años astronómicos, conocidos como la precedencia de los equinoccios. Entendieron los mayas
que en el centro de nuestra galaxia es el centro del origen de las estrellas y fueron capaces de construir estructuras de piedra que reflejan y están alineados con todos los signos del zodíaco. Si tú vas, por ejemplo, a Yucatán o a Guatemala, todas las casas, las pirámides de Chichén Itzá, la pirámide de Teotihuacán, etcétera, etcétera, cada vértice de cada ángulo de las pirámides están alineadas exactamente con el norte, con el sur, con el este, con el oeste y apuntan todas hacia el centro de la estrella polar. ¿Quién les reveló a los mayas este conocimiento sin computadoras, calculadoras o telescopios? Esto es algo sobrenatural. ¿De qué nos habla esto? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que como los famosos ovnis, dicen en México, ¿verdad? Es que los cristianos niegan los ovnis. Los cristianos no negamos los ovnis. Nosotros negamos que haya objetos voladores no identificados, pero para nosotros no son ovnis, son ovis, objetos voladores identificados. Porque de acuerdo a la Biblia, Satanás tiene el poder de materializar la energía. Cuando Moisés se enfrentó al faraón y aventó la vara, se convirtió en una culebra, la vara de Moisés. Y los brujos de faraón hicieron y repitieron el mismo fenómeno. O sea, Satanás puede hacer que este púlpito ahorita comience a elevarse, puede abrir las ventanas de tu casa, puede producir sonidos de cadenas arriba de tu casa, puede producirte una visión óptica falsa y que un señor con barbas y con un chivo entra a tu casa, a tu cuarto y te jala los pies. Puede hacer miles de cosas y él está produciendo desde 1900, es interesante, 46. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron la aparición de los ovnis, está tratando de que el mundo comience a creer de que los extraterrestres algún día van a venir a raptarnos. ¿Qué es lo que está preparando el terreno Satanás? Cuando venga el arrebatamiento y millones de personas desaparezcamos del planeta Tierra, comenzarán a decir, ¿verdad? Se los llevaron los ovnis. Éramos los débiles, éramos los tontos, éramos los religiosos y todo esto está absolutamente preparando el terreno para Satanás. La Biblia menciona que en un futuro cercano millones de seres humanos desapareceremos del planeta Tierra. Y quiero decirles algo, Satanás después de Cristo, escucha esto, Satanás no es un tonto. Como he oído que lo tengo bajo mis pies y le hago así, ¿verdad? Y es un... ¿Sabes una cosa? Ni siquiera te atrevas a maldecir a Satanás, ni el arcángel Gabriel se atrevió a condenarlo. El Señor te reprenda, le dijo. Y podemos reprender en el nombre de Jesús, pero no maldecirlo, ni hablar tampoco mal de él. Porque después de Cristo, Satanás es la criatura más sabia, más diabólica, con más fama, con más poder, con más riquezas y popularidad, y adora absolutamente la adoración. Entonces, Satanás es la criatura más inteligente, no tiene cara de sapo, ni tiene cara de caimán. Satanás, si se apareciera, sería como un ángel brillante que deslumbraría absolutamente y la tierra creería que él realmente es un ángel de Dios. Él se disfraza, oculta su personalidad como un ángel de luz. El otro día viendo una foto de Bin Laden, le dije a mi esposa, este hombre no tiene cara de malo, tiene cara de San Anselmo. Tiene una cara así con sus barbas, ¿verdad? Así, pero tú lo ves, ¿verdad? Y a un niño no le inspiraría terror. Todos creíamos, ¿verdad? Que un hombre que ha desatado una guerra de terrorismo contra el mundo sería un hombre con la cara así, pero se llama la otra cara de la maldad. O sea, tu hijo puede llegar a la casa con un amigo que tiene cara así de santito, o enamorarte una chava que tiene así, una muchacha que tiene cara de angelito y todo, y es un diablo por dentro. ¿Por qué? Porque caras vemos, corazones no sabemos. Y él no se va a presentar a través de nuestros hijos ni a través de nosotros con una cara de maldad. Tenemos que tener mucho cuidado en la época que vivimos de las personas que se acercan a nosotros, que trabajan con nosotros y que están diciéndose nuestras amistades. Porque quiero decirte que tú vas a ser traicionado. Si no fuiste traicionado, ya has sido traicionado o vas a ser traicionado. No somos mayores que nuestro Señor. No nos amarguemos, no nos desilusionemos por las cosas que suceden en el mundo. Confiemos en Él y parezcámonos cada vez más al Señor. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, Dios no me va a decir, a ver, ¿cuántas almas ganaste, Armando? Pues 500,000. ¿Cuántas iglesias construiste con candelabros franceses y alfombras persas y castillos de iglesias, etcétera, etcétera? Cuando lleguemos al cielo, va a haber una sola pregunta. Damas y caballeros, santos de Dios, ¿qué Dios nos va a hacer?
¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo? De acuerdo a Romanos 8, Él está formando la imagen de Jesús entre nosotros. ¿Y saben qué está formando? El carácter de Jesús. Su humildad y su mansedumbre más que cualquier otra característica. Si tú ves a un hombre de Dios, la principal manifestación de un hombre de Dios, de un verdadero hombre de Dios, es su humildad y su mansedumbre. Es ridículo que un hombre de Dios o un pastor o un ministro o un misionero tenga aires de grandeza o de que crea que sírvame. Nosotros les decimos en México a nuestras ovejas, nos ven las ovejas, ¿verdad? En un pedestal, el pastor y el hermano, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Nosotros estamos para lavarles los pies a ustedes. Para lavarles nosotros los pies a ustedes. Para servirlos, para inclusive, ¿verdad? Si algún día así lo requiere, dar nuestra vida, porque no hay mayor amor que el que da su vida por los demás. Entonces, cuando un pastor pierde totalmente su destino y su propósito, su llamado, es absorbido por la cultura y por los delirios de grandeza y por el dinero y por la economía y comenzamos a prostituir el llamado que Dios nos ha hecho. Y ahora la iglesia necesita una reforma en el mundo. Necesitamos volver a regresar a los principios de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es una iglesia? ¿Qué es lo que es un hombre de Dios? ¿Qué es lo que significa seguir a Cristo? Porque ahora, ¿verdad? Prosperidad y bienes y fama, etcétera, etcétera. Cuando Jesús nos dijo, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Carga tu cruz. Escucha, y ya que te negaste, y ya que estés cargando su cruz, entonces comienza a seguirlo. Pero no te atrevas a seguirlo sin antes haberte negado y estar cargando su cruz. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque todas las cosas que se han escrito en tu palabra son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos muestras con toda sinceridad que realmente tú eres el principio y el fin, y tú eres, Señor, el que has iniciado y el que vas a consumir totalmente nuestra fe. Gracias, Señor, porque tú has escrito todas estas cosas para que nosotros sepamos que tú proclamas lo venidero. Lo pones en orden desde que estableciste el pueblo antiguo. No tengan miedo ni se amedrenten, dice el Señor. No se los hice oír desde la antigüedad y se los dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvanse a mí, porque yo los redimí. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. Y ustedes sean santos, y si invocan mi nombre, anden en esta vida, en su peregrinar, con santo temor, sabiendo que fuimos rescatados, no con oro y con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por haber acomodado la historia, porque la historia es tu historia. Tú eres el que pones y quitas reyes. Contigo está escondida las tinieblas y la luz. Tú das la sabiduría y el conocimiento, y por ti, Señor, nosotros podemos permanecer de pie, porque por la fe estamos firmes. Padre, te pedimos en esta mañana que tú nos llenes de tu conocimiento con sabiduría espiritual y que podamos andar como es digno de ti, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, fortalecidos interiormente con toda fortaleza espiritual, con toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es entre nosotros, ni con sangre ni carne, sino contra criaturas espirituales invisibles que anhelan destruir nuestra familia, nuestros hijos y nuestro matrimonio. Únenos más que nunca, Señor. Haznos regresar otra vez a los principios de tu fe. Sola Escritura, sola fide, solo la Biblia, solo la fe. Y que podamos verdaderamente en aquel día no avergonzarnos de haber sido llamados tus discípulos. En esta mañana muchos de ustedes han venido con diferentes conjeturas, con dudas. No te salgas de este lugar como entraste. Tú has encontrado que la Biblia es un libro sobrenatural y si buscabas evidencias,
aquí están en la palabra de Dios. Yo te invito a que le entregues tu vida a Cristo en esta mañana. Que vengas a la cruz. No te invito a ninguna religión. Te invito a que vengas a un hombre que se llama Jesús de Nazaret, que murió y abrió sus brazos en una cruz para pagar por tus pecados y para decirte que Él es la vida eterna y que Él te puede dar esta vida si tú le entregas tu corazón en esta mañana. Y vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Las personas en esta mañana que quieran hacer esta oración, invitando a Jesús en sus vidas, con tu rostro inclinado, con toda tu sinceridad, dile a Dios: Señor mío y Dios mío, te doy gracias porque en esta mañana me has hablado a través de las Escrituras y me has mostrado que tú verdaderamente conoces el futuro para advertirme que hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tú no quieres que yo siga en los caminos que yo he escogido en rebelión contra tus leyes. Tú quieres que yo me vuelva a ti. Y quiero decirte, Señor Jesús, que creo que en la cruz, con tu sangre preciosa, pagaste por mis pecados. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te doy el poder para que tú puedas, Señor, hacer de mi vida lo que tú quieras. Para que con tu poder, Señor, del Espíritu Santo, yo pueda vivir para ti. Y en aquel día, haberme gozado y oír las palabras que tú me digas: entra bendito de mi Padre al reino preparado desde la fundación del mundo. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos y te bendigo. Amén.